Buenas tardes compañeros, en este día vamos a darle continuidad al video anterior. Vamos a empezar hablando de lo que es la generación de valor. ¿Qué es la generación de valor? La generación de valor es cumplir y superar las expectativas de quienes, las expectativas de los grupos de interés, entre los cuales vemos el Estado, los inversionistas, los proveedores, los clientes y la comunidad en general. Para todos ellos hay que generar valor desde la parte de la empresa, para lo cual se utilizan unas herramientas como lo es la contabilidad tributaria, la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. ¿Cómo podemos generar valor desde la parte de la contabilidad tributaria? Desde la contabilidad tributaria podemos generar valor con una planeación estratégica. ¿Cómo así que una planeación estratégica? Cuando hablamos de una planeación estratégica, hablamos si la tasa efectiva de tributación se encuentra en un 30%, podemos, por medio de una planeación, no en el momento de pagar los impuestos, sino desde un año antes de pagar los impuestos, empezar a hacer una estrategia, una planeación estratégica para lograr bajar este 30 a un 27%, más o menos, o mínimamente permanecer en ese 30%. Este 3% de diferencia que estamos generando va a ser la generación de valor que le vamos a dar a la empresa, lo cual significaría mucho volumen de dinero para la misma. También hablamos de la contabilidad financiera como generación de valor. ¿Para quién? Para los inversionistas. Los inversionistas, que son los principales, debido a que estos mantienen la empresa viva en su continuidad o no continuidad. Cuando hablamos de la contabilidad financiera como generador de valor, este sistema es un sistema de información. Esto es un sistema de información. Este sistema de información es el más buscado por los inversionistas, pero este sistema se queda corto en lo que es la generación de valor. Se queda corto por la generación de valor. En este sistema podemos hablar de lo que es rentabilidad, liquidez y solidez. Hablamos de rentabilidad, liquidez y solidez desde los estados de situación financiera, desde el estado de situación financiera, donde encontramos unos activos, unos pasivos y un patrimonio, donde estos activos son inversiones y este pasivo y patrimonio son unas fuentes de financiación. Cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de los costos en los que incurre la empresa, y para ello controlar estos costos tengo que conocer su origen, y el origen de estos costos los vemos reflejados en las estrategias, en unas estrategias básicas y en unas estrategias competitivas. Cuando hablamos de estrategias básicas, estamos hablando de lo que es definir un producto, definir su mercado,
Cuando hablamos de definir el mercado, estamos hablando de plaza, precio y promoción. Lo cual nos lleva a la organización como tal, que va a ser un organigrama. En este organigrama va a estar reflejado las áreas de la empresa, si necesitamos vendedores, si necesitamos puntos de venta, si necesitamos invertir en carros, si vamos a tener gerente, junta directiva y todo aquello. En las estrategias competitivas hablamos de diferenciación, hablamos de segmentación y hablamos de precio. Cuando hablamos de diferenciación, hablamos de la diferenciación desde la competencia. Cuando hablamos de precio, hablamos de bajos costos. Y cuando hablamos de segmentación, hablamos de nicho. Cuando hablamos de nicho, hablamos de la parte del mercado en la cual la compañía o la empresa se va a concentrar. Estas estrategias a mí me van a generar unos costos. Estos costos se van a ver reflejados en los activos. Entonces, para yo conocer los costos, necesito saber de dónde nacieron. Y estos costos nacen de estas estrategias. Vamos a hacer un ejemplo. Suponiendo que yo necesito, para montar esta empresa con estas estrategias, 1.000 pesos, por lo cual nos vamos a financiar con unos terceros con 400 y un patrimonio el cual lo ponen los inversionistas serían 600 para generar 1.000 pesos. Estos pasivos o estos terceros me van a hacer este préstamo a un 10%, esto va a ser un 40%. Y los inversionistas van a poner este capital. Esto equivale a 100. Para yo generar estos costos, va a necesitar una fuente de financiación, de los cuales voy a pagar 160. Teniendo en cuenta que estos 20% me van a cobrar los inversionistas, ellos van a querer una tasa mínima de retorno que va a ser el 20%, y los terceros esto es una tasa de mercado. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esto también hablamos de un estado de resultados, que es unas ventas que equivalen a un 100%, unos costos menos unos costos y unos gastos, que me va a generar a mí una utilidad neta. Utilidad neta. Si esa utilidad neta es de 100, y como vemos aquí, la tasa de mínima de retorno que esperan los inversionistas va a ser de 120, yo aquí estoy destruyendo valor. Entonces, ¿cómo hacer yo para hacer una planeación para que esta utilidad neta sea superior a esta tasa mínima de retorno, para así poder generar valor desde la parte financiera? Esta tasa de mercado yo no la puedo trabajar muy bien, pero yo sí puedo trabajar desde la parte de los costos, cómo hacer una inversión efectiva o cómo hacer unas estrategias básicas para yo necesitar o menos inversión de parte de los inversionistas, o una fuente de financiación por parte de terceros menor. Pero ¿qué es mejor para la empresa? Financiarse por medio de patrimonio, o sea, los inversionistas, o por medio de los pasivos. Como podemos ver, la tasa de los terceros es menor a la tasa de los inversionistas, pero si aumentamos aquí a un 600,
y a este lo dejamos en un 400, la empresa ya no, de pronto no pertenecería a nosotros. ¿Por qué? Porque estos entidades que nos van a financiar por este lado, bueno, nos pueden pedir a nosotros que les hipotequemos la empresa, que les hipotequemos la maquinaria, entonces ya nosotros vamos a empezar a perder control sobre ella. Bueno, cuando hablamos de todas estas estrategias básicas y estrategias competitivas, para nosotros realmente saber de dónde vienen las inversiones, o sea, los costos en los cuales vamos a incurrir, estamos hablando de que la contabilidad de gestión, esto hace parte de la contabilidad de gestión, que esta contabilidad de gestión utiliza información financiera y no financiera, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa y cuantitativa. Y esta información, la contabilidad de gestión la analiza por unas herramientas, para tomar unas buenas decisiones en la organización y también haciendo una valorización del capital humano. Valoración del capital humano, que ni en la contabilidad tributaria, ni en la contabilidad financiera se tiene en cuenta. Entonces, por eso decimos que tanto la contabilidad tributaria como la contabilidad de gestión se queda corta para generar valor a los diferentes grupos de interés, teniendo en cuenta como primordial grupo de interés los inversionistas. Y con esto hemos terminado el video de hoy y más adelante empezaremos a hacer una introducción a las diferentes herramientas que la contabilidad de gestión utiliza para generar valor a los inversionistas y a los otros grupos de interés. Gracias.